Buenos días, chicos. De forma formal vamos a iniciar con este lunes. Lunes por la mañana como que no dan muchas ganas de estar por acá, ¿va? Pero me da mucho gusto que hayan hecho el esfuerzo y que hayan llegado a tiempo a la clase, muchachos. Para mí siempre es algo que aprecio mucho, que vengan y que tengan compromiso hacia la clase y hacia sus propios estudios y hacia ustedes mismos, porque esto es una muestra de compromiso hacia ustedes mismos. El día de hoy vamos a continuar hablando del módulo 10 en su segunda unidad. Recuerden que habíamos estado hablando de economía en nuestro país y decíamos que la estructura económica es también parte de la sociedad mexicana. Hablábamos de algunos términos de economía el jueves pasado, de los cuales espero que se acuerden, ¿verdad? Del sector primario y todo ese asunto. Pero el día de hoy vamos ya a aplicar una circunstancia o una, digamos así, una situación a nuestro país. Verán, como ustedes saben, un modelo de desarrollo es un plan que se genera, se crea y se diseña para crear cierto tipo de activación económica que pretenda cambiar y seguir ciertas políticas económicas que mejoren el mercado y la economía mexicana. Ese es el objetivo de los modelos de desarrollo, chicos. El gobierno crea un plan y a partir de ese plan y esas políticas económicas generan una activación o algo positivo en la economía mexicana. Pues verán, hace algunos años atrás, más de los que lo hago sonar ya varios años atrás, entre 1930 por ahí, se activó en nuestro país lo que se conoce hoy como el modelo Easy. Easy con S, no como la televisora, no, Easy con S. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Para que nosotros podamos entender la construcción o la forma en la que está estructurada la economía del México contemporáneo, del México de nuestros días, tenemos que hablar de los modelos de desarrollo que se impulsaron entre 1940 hasta nuestros días. El primer modelo de desarrollo que se impulsó fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o también conocido como EASY, que fue un modelo que se consideró como un modelo de crecimiento hacia adentro y se implementó entre 1935 y 1985. Aproximadamente fueron casi 50 años de estar tratando de levantar este tipo de modelo económico, y este modelo económico continuó hasta el modelo neoliberal o neoclásico que se desenvolvió o se creó entre 1985 hasta la actualidad, o hasta el año pasado, al año antepasado, que Andrés Manuel López Obrador se volvió presidente y determinó que abandonaríamos el modelo neoliberal para sustituirlo por la cuarta transformación. Así es, chicos, así es esto. El modelo neoliberal es lo contrario al modelo de importaciones o al modelo Easy. No se considera un modelo de crecimiento hacia adentro, sino más bien un modelo de crecimiento hacia afuera. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Vamos a conocer un poquito cómo es que funciona y por qué durante esa época se conoció a esa época de la existencia de nuestro país, o a esa época de la historia de nuestro país, como el milagro mexicano. Verán, en ese entonces estábamos en unas circunstancias específicas en nuestro país. Me gusta pensar que habiendo acabado la Revolución Mexicana, porque esto sucede después de la Revolución Mexicana, nuestro país se encuentra bastante cansado de las, digamos así, de las políticas y la economía opresora y complicada que constantemente mantenía al pobre en una situación deplorable. Y por lo tanto, durante esta época se pretendió acrecentar la riqueza de nuestro país y abandonar de alguna forma las viejas costumbres que nos habían mantenido bastante pobres y bastante golpeados durante años.
Ahora, este modelo surge en una época histórica en la que había cierto tipo de dificultades respecto al mundo en el que nos encontrábamos, que por cierto, esas cosas también las van a ver en el módulo número 11, que también se los voy a dar yo, y que por cierto es uno de los mejores módulos que doy porque es uno de mis favoritos y siempre que me toca un buen módulo, lo doy de corazón. El día de hoy vamos a hablar acerca del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y de cuáles fueron sus características o por qué se le consideró un modelo que produjo cierto tipo de beneficio en nuestro país. El modelo Easy, chicos, constaba de 3 propuestas importantes que eran las propuestas centrales que cambiaban o generaban el cambio económico dentro de nuestro país. La primera propuesta fue la inversión del gobierno, es decir, se pretendía a través del modelo Easy que existiera una fuerte participación gubernamental en la economía para fomentar el crecimiento a partir de la inversión en obras públicas y en general en cualquier tipo de gesto que estimulara la demanda agregada, el consumo, la inversión y cualquier otro tipo de, digámoslo así, ganancia que se pudiera generar entre las empresas y la economía mexicana. De aquí que este modelo se identifique como el modelo del Estado benefactor, porque literalmente es el gobierno y el Estado el que se encarga o el que tiene la responsabilidad de proveer servicios y garantías a la población de nuestra nación. Como saben ustedes, chicos, en nuestra época se pretende que el gobierno no tenga tanto envolvimiento o no esté tan arraigado a la economía, sino más bien funcionen como organismos independientes. Bueno, en esta época era lo contrario. Se pretendía que el gobierno y el Estado estuvieran fuertemente involucrados en todo lo que tuviera que ver con los movimientos económicos que pudieran beneficiar a nuestro país. La segunda propuesta central del modelo Easy era el diseño de establecimiento de políticas expresionistas que activaran la economía, es decir, se habrían de establecer ciertas políticas económicas que pudieran mejorar la forma de vida de las personas que consumían y expandieran o hicieran crecer la economía. Hace rato dije políticas expresionistas. Discúlpenme, me equivoqué. Quise decir políticas expansionistas, no expresionistas. Es decir, políticas que ayudaran a acrecentar la economía, el consumo, la demanda y por supuesto que hicieran más fuerte el mercado. ¿Y cómo lo iban a hacer? Bueno, bajando impuestos y tasas de interés. Por supuesto, chicos, que es evidente cuál es el objetivo de estas políticas detrás de la baja de interés e impuestos. Es sencillo interpretarlo. Pues claro, cuando hay impuestos bajitos, se incentiva o se produce más ganas de trabajar en las personas y al pagar pocos impuestos al gobierno, pues tienen más ingreso disponible para gastar en ellos mismos y reactivar el consumo. Al mismo tiempo, una tasa de interés baja no significa altos beneficios si se ahorra el dinero, por lo que también se gasta y se estimula la economía. El propósito de bajar las tasas de interés y bajar, por supuesto, también los impuestos era que el mexicano promedio tuviera más dinero para gastarlo. Eso era todo lo que quería o todo lo que pretendía el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y por último, la tercera propuesta era que la producción de bienes en el país se iba a generar desde adentro del país para no depender de los bienes del exterior. Es decir, la propuesta consistía en fomentar la industria privada dentro de nuestra nación basada en el proteccionismo económico. En unos minutos les voy a explicar qué es el proteccionismo. Bueno, la protección de productos del propio país, que imponía limitaciones a la entrada de productos extranjeros para que más bien no le consumiéramos tanto a los que están a nuestro alrededor y consumiéramos más bien dentro de nuestro propio país. De esta forma, el modelo Easy funcionaba. Escuchen,
El gobierno invertía en la industria para que la industria acrecentara. Al crecer la industria se producían bienes dentro de nuestro país y no dependíamos de otros países para tener todo lo que necesitábamos. Por supuesto que estos bienes no funcionarían si no existiera consumo. Entonces, al bajar las tasas de interés y bajar también los impuestos, el mexicano promedio tiene más poder adquisitivo para gastar en la producción de bienes. La producción de bienes y la industrialización generan empleos en nuestro país, pero esos mismos empleos le ofrecen ciertos tipos de privilegios y formas de vida a los mexicanos para que estos puedan gastar y gastar dentro de la producción de bienes en nuestro país y se convierte en un dinero redondo. El gobierno lo invierte. Ese dinero que invierte el gobierno se convierte en industria. Esa industria produce empleos que producen ganancias al mexicano promedio. Y esas ganancias, gracias a las bajas de impuestos e intereses, el mexicano las puede invertir en el consumo de la producción de bienes para que el dinero en México se mantuviera constantemente en movimiento y el capital, así como también el Producto Interno Bruto de nuestro país, aumentara, creciera y se convirtiera en una política expansionista que permitiera a la economía mejorar. ¿Y saben qué? Por un momento parecía que estaba funcionando. A eso se le conoció como el milagro mexicano. Un momento en el que la industria y la economía mexicana arrancaron con tanta fuerza que parecía que podíamos convertirnos en un país del primer mundo. Eso fue lo que pasó durante esta época. Por supuesto, chicos, que no todo fue color de rosas. Como les dije, han habido muchos detalles que podemos tomar en cuenta respecto a las afecciones que existieron dentro de nuestro país. Una de ellas fue la política cardinista y su postura delante de las maneras en las que él habría de actuar frente a esta situación. El punto de partida se da en el censo agrícola de 1930, donde se hizo ver que la mayor parte del reparto agrario, es decir, una gran cantidad de las tierras agrícolas que existían dentro de nuestro país, pertenecían a un montón de terratenientes, un montón de gente que tenía un resto de varo. Entonces, esas personas eran los propietarios de 85% de la tierra del país, mientras que 700,000 ejidatarios tenían menos del 10% de lo que tenían los hacendados y había casi 2.5 millones de mexicanos campesinos que no tenían tierras. Entonces, Lázaro Cárdenas, el responsable de la expropiación petrolera, y gracias a quien tenemos un puente por ahí, Lázaro Cárdenas generó lo que se conoce como la expropiación agraria. Este señor, al darse cuenta que la mayoría de las tierras le pertenecían a extranjeros que se encargaban a la explotación de las mismas, las expropió. ¿Qué es una expropiación o qué es expropiar? Expropiar es cuando el gobierno forzosamente le compra sus tierras a ciertas personas para crear un beneficio general. Es decir, que al ver Lázaro Cárdenas que había tanto millonario con tanta propiedad, les dijo, ¿saben qué? Los vamos a obligar a vendernos la propiedad y estas propiedades yo las voy a invertir y las voy a entregar a mis productores campesinos y ejidatarios que no tienen tantas propiedades como el resto del país. Entonces, este señor crea una nueva forma de reparto agrario, genera la expropiación agraria y le quita a los ricos las tierras para podérsela entregar al mexicano promedio y así provoca, número uno, provoca que la inversión privada se sienta mal al respecto y den un paso hacia atrás. Recuerden que nuestro país durante mucho tiempo dependió principalmente de la inversión privada, es decir, las empresas que vienen de otros países o de otros lugares y que tienen dueños y grandes personajes, los cuales invierten en nuestro país y le mantienen la economía en alza. Por ejemplo, si Estados Unidos no invirtiera tanto como invierte en la industria petrolera en México, México sería un país que estaría tan de la fregada como el resto de Sudamérica.
Pero bueno, vamos a hacer un punto y aparte al respecto. Lo que importa aquí es que al quitarle las tierras a los ricos para dárselas a los pobres, Lázaro Cárdenas provocó que su gobierno cardenista se viera como un gobierno que pretendía atacar al rico y por lo tanto la inversión privada se redujo, más o menos lo que la gente dice que va a pasar con López Obrador. El producto agrícola, por supuesto, aumentó en 1.6% al año en promedio por la superficie cosechada y la productividad, es decir, sí logró aumentar la productividad porque pues la gente campesina en realidad le echaba más ganas al, a producir para crear productos dentro del país, mientras que la inversión privada usualmente genera exportaciones en vez de importaciones. Al final, Lázaro Cárdenas también fue el encargado de proponer el control del Estado sobre el sector energético a través de la expropiación petrolera y se le conoce como un personaje muy importante porque hizo lo mismo que hizo con las tierras agrarias, pero con el sector energético, es decir, le quitó los derechos y las tierras y las propiedades a algunas personas que solo tenían un resto de varo, perdón, y se encargaban de explotar los recursos de nuestro país sin compartirlo con nuestro país. Esto que está sucediendo, estamos hablando de 1930 a un periodo posterior a, digamos así, hasta 1940, ¿verdad? Por supuesto, chicos, que la industrialización acelerada se dio como algo positivo dentro de nuestro país gracias a las políticas proteccionistas que existieron, pero también a la forma en la que se encontraba el resto del mundo. A partir de aquí vamos a hablar acerca de cómo tuvo su auge y cómo también salieron un poquito mal las cosas. Después de esto, chicos, entramos a la época del proteccionismo. El proteccionismo es la misma forma de gobierno, económicamente hablando, que tiene Venezuela, que tiene Cuba y que tienen muchos de estos países que se aliaron con esta idea socialista comunista, de la cual vamos a hablar un montón durante el módulo 11. Qué emocionante, ¿verdad? Entonces, el proteccionismo en realidad consta en proteger los productos y las inversiones dentro de nuestro país, tratando de únicamente producir y comprar y consumir dentro de nuestro país para reducir las importaciones de otros países. Es decir, que México solamente pretendía aglomerar y juntar todo el varo que tenía para gastarlo dentro de nuestro país y no estarle comprando a otros países, generando así políticas económicas que detenían o complicaban, dificultaban las importaciones y exportaciones. Este proteccionismo pretende cuidar al país y a la economía del mismo, pero usualmente lo único que genera es detener la inversión extranjera y provocar que haya problemas a la larga. Todos los países proteccionistas han demostrado una y otra vez que su forma de gobierno no funciona. Ya les dije, tomen en cuenta a los más grandes ejemplos de nuestro país. Tomen ejemplo a Chile y su pinochetismo. Tomen, por ejemplo, a Venezuela y al desgraciado de Chávez. Tomen en cuenta a Cuba y las jaladas que hizo Fidel Castro. Todas estas cosas de estas personas que creían que podían no formar parte del resto del mundo y pues abandonar esta tendencia capitalista que tenía el resto del mundo, porque seamos sinceros, el capitalismo también es malo, pero pensar en que solamente existen dos vertientes, pensar en que o inviertes en el país y en todos tus países, o inviertes en el mercado global y formas parte de esta tendencia consumista que destruye al mundo, o te conviertes en un país cerrado que no quiere exportar e importar y eventualmente se queda sin tratados y se empobrece y su moneda se cae y te pasa como a Venezuela. Es chistoso pensar que el mundo cree en este absolutismo de que es uno o el otro. O eres Estados Unidos o eres Venezuela. Y no deberíamos de pensar así, deberíamos de ver
en cuáles son las políticas y las, digamos así, sí, las políticas económicas que pueden ayudarnos a encontrar un punto balanceado, equilibrado, que nos aleje del capitalismo lo suficiente como para que dejemos de estar tan de la fregada y la brecha entre los pobres y los ricos sea menos, pero sin caer en el comunismo o en el socialismo o el proteccionismo que constantemente provocan condiciones de vida deplorables en el pueblo. Entonces, bueno, en eso se basa el proteccionismo. Creo que me fui por una vertiente tratando de terapiarlos para que sepan que no hay que ser ni capitalistas ni consumistas, pero tampoco hay que ser proteccionistas y socialistas, ¿no? Es terrible, ¿no? Hay gente que se fue con la finta de que AMLO se iba a volver socialista y estaban todos diciendo, no, hombre, México se va a volver como Venezuela. ¿Qué va a hacer si en su primera semana de gobierno ya AMLO se estaba reuniendo con Donald Trump? ¿Cómo creen? Muy bien. Lo importante aquí es que el proteccionismo provocó dos cosas. Primero, la industrialización acelerada. La industrialización acelerada se dio no solamente por las políticas que estaba llevando México a cabo de crear sus propios bienes y productos y consumirlos dentro de su propio país y solamente generar exportaciones y no importaciones. No solamente se debió a que en México las cosas estaban dándose bien, sino que también el resto del mundo estaba de la fregada. En 1940 el contexto internacional fue la Segunda Guerra Mundial, chicos. En 1935 inicia la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Mundial no se detiene hasta 1945 y para 1940, cuando México ya estaba de lleno en el modelo Easy, pues Estados Unidos y el resto del mundo se encontraban en guerra y batalla y por supuesto los productos mexicanos entraron en una gran demanda, generando fuertes movimientos de capital y personas. El incremento de la demanda de recursos naturales por la guerra, el inicio de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los bloques comunistas y capitalistas en Corea, en China, en Rusia, en Estados Unidos, todo este problema, esta necesidad que tenía el resto del mundo de abastecer el mercado nacional fue lo que dio lugar al milagro mexicano durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines entre 1952 y 1958. La política económica mantuvo como prioridad la generación de crecimiento y empleo más que el logro de la estabilidad de precios y el tipo de cambio. El auge del sector manufacturero durante la Segunda Guerra Mundial fue lo que convirtió las exportaciones en nuestra principal forma y provocó que implementáramos una política proteccionista, que fue lo que generó las repercusiones del modelo de crecimiento durante los siguientes 35 años. En ese momento de la historia, creíamos que podíamos sobrevivir con nuestras exportaciones sin ver importaciones, defendiendo nuestro producto para que fuera un producto autoconsumido y ya fuera cada vez más difícil que los demás países tuvieran acceso a nuestros recursos naturales y nosotros no tuviéramos que depender de ellos para generar industria. Nuestro crecimiento manufacturero, nuestra consistencia económica, que hasta ese momento había sido muy buena, nos hizo pensar que íbamos a ser capaces de desprendernos del resto del mundo que se encontraba en guerra y que por lo tanto estaba en crisis por todos lados. Obviamente salió mal. Durante los siguientes 35 años todo se fue a la fregada. Bueno, otro factor importante fue que para 1947 Cárdenas andaba haciendo su relajo, la inversión extranjera se redujo y durante los 60, al periodo que se denomina como el desarrollo estabilizador, el auge industrial fue más evidente. Los gobiernos de aquel momento consideraban que la conversión del sector industrial en motor de la economía afianzaría o le daría fortaleza a la independencia de México con respecto a la venta de productos primarios. Ya no íbamos a necesitar ni importar ni exportar.
Esto fomentó el crecimiento humano, ya que para 1970, 48% de la población mexicana vivía ya en zonas urbanas. Dejamos de ser un país bastante agrícola para convertirnos en un país mucho más urbanizado, ¿ok? Lo que por supuesto aumentó los servicios públicos, aumentó la educación, aumentó los servicios médicos, aumentó la industria y la minería y etcétera, 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 pero a la larga fue negativo. Estas tasas de crecimiento, chicos, esta etapa brillante, entreponía, digamos así, ponía en tela de juicio la viabilidad de que el crecimiento a largo plazo funcionara. Y estas alarmas estructurales empezaron a crecer y a crecer, a crecer, cuando nos dimos cuenta de que cada vez México estaba más urbanizado, de que cada vez México estaba más industrializado y que pronto nos íbamos a quedar varados sin nada porque ya no había inversión extranjera en nosotros. Y sucedió lo que se conoce como el crecimiento insostenible. Se dice que el crecimiento insostenible inició en 1970 en el último año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, un presidente de porquería, por supuesto. La expansión económica y la sobrevaluación del peso aumentaron las importaciones, pero disminuyeron las exportaciones, generando déficit de cuenta corriente hacia nuestro patente y generó el desequilibrio macroeconómico. La macroeconomía, por supuesto, es la economía general en nuestro país, determinando la economía y su estabilidad a través del tiempo y actividad. Para 1972, chicos, el gobierno se echó para atrás con sus políticas proteccionistas. Ya no querían que México no recibiera inversiones extranjeras. Le urgía que México tuviera inversiones extranjeras. Y por lo tanto empezaron a haber restos y montones de problemas. De repente se descubrió el yacimiento Cantarell de petróleo en 1978, el aumento del precio del petróleo creció, la expansión de la inversión pública se trató de hacer, pero eventualmente fracasó, y antes de que nos diéramos cuenta, para la época del presidente López Portillo, ya estábamos de la fregada. México se quedó sin capital y después de invertir tanto en nuestro país, no nos resultó sostenible porque el país creció tanto que ya no dimos abasto para cubrir todas las necesidades industriales, económicas, urbanas que surgieron en la época del milagro mexicano. Nos la dimos de muy y nos salió el tiro por la culata. Y por supuesto, chicos, el proteccionismo demostró que ni en chiste funciona. Y la gente que defiende el proteccionismo, diciendo que en realidad México tiene todo lo necesario para ser una potencia si dejáramos de enviar nuestros productos y creáramos y generáramos industria dentro de nuestro país, está evidentemente equivocada. Necesitamos encontrar un punto medio en el que en el que podamos invertir en nuestro país y al mismo tiempo crecer económicamente. Yo sé que esto suena difícil de comprender y que probablemente este choro sea muy complicado, pero hasta aquí llegamos el día de hoy con la clase. Les voy a explicar de qué va a constar la tarea de hoy. Si bien yo ya les di la clase, el día de hoy se van a ver todos este video, el cual les voy a enviar. Está hecho por uno de los mejores canales de YouTube que he visto jamás. Disculpen el anuncio. Les juro que ya estoy harto de los anuncios de estas cosas, pero necesito que vean este video. Se los voy a dejar de tarea. Bully Magnus es uno de los mejores canales de YouTube que he visto porque explica muchas cosas acerca de nuestro país y nos puede ayudar a comprenderlo mejor. Obviamente todo con un lenguaje un poco más coloquial y más buena onda. Entonces los invito a que vean, no los invito, les dejo de tarea ver este video y posteriormente lo que ustedes van a hacer es que van a crear, chicos, van a hacer lo siguiente, me van a hacer de tarea, les dejo un pequeño resumen de lo que consta o lo que sucedió durante la época del milagro mexicano, cómo funcionó el modelo Easy
y qué efectos tuvo en nuestro país en esa época. Técnicamente ya se los expliqué todo yo, lo van a ver en el video para reforzar sus conocimientos. Probablemente escuchen en este video cosas que yo omití o no mencioné y después de que lo hagan, ustedes van a escribir el milagro mexicano y en qué consistió. Son libres de consultar otras fuentes. El mínimo del trabajo es de una cuartilla a computadora, una cuartilla y media a mano. Les dejo que les encargo que lo hagan y le presten mucha atención. Aguas con los problemas como las faltas de ortografía, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pendientes de cualquier cosa. Ya terminamos la clase de hoy. Nos vemos mañana para que terminemos con la segunda unidad y estemos al 100% con sabiendo qué sucede con nuestro país y la economía. Muy bien, chicos, con eso ya terminamos. Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho y si desayunan, buen provecho. Ya terminamos, muchachos. ¿Dudas y comentarios? Bueno, si no hay ninguna duda ni ningún comentario, nos vemos, chicos. Que tengan muy bonito día. Hasta mañana. Hasta luego, Daniela, nos vemos. Ya lo chequé en el chat. Hasta luego, Jessica, nos vemos. Cuídense.